Hola, hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en el primer episodio de nuestro gran podcast, La Conciencia. El día de hoy vamos a tener al mejor invitado. Él es licenciado en Derecho, actualmente ejerce el Derecho Corporativo, ha desarrollado más de 3 empresas, una de las actuales es Conesur, que es Consultoría Empresarial del Sureste. También ha trabajado 8 años en el Poder Judicial del Estado de Campeche dentro del área civil y penal. Tiene habilidades en el derecho mercantil. Vamos a darle un aplauso, claro que sí. ¿Cómo se encuentra el día de hoy nuestro amigo José Alberto? ¿Qué tal? Mucho gusto, Marlon. Bien, es una gran idea. Gusto estar aquí en tu podcast. Qué bueno. El día de hoy vamos a hablar sobre la ética. En ella vamos a ver temas profundos como la ética profesional, la ética personal. Pero primero, ¿qué te parece si me cuentas cómo es que surge José Alberto? ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, ¿en qué familia fuiste crecido? ¿Con qué valores? Ya. Platícanos un poco. Okay. Pues prácticamente una persona promedio, por así decirlo, dentro de la comunidad aquí en Campeche, en San Francisco de Campeche. Mis 2 papás son igual abogados. Uno fungió muchos años como servidor público en el Instituto Mexicano del Seguro Social y mi mamá como defensora de oficio en COBEN y otras áreas dentro del ramo penal. Pues, al final de cuentas, los principales valores o los más fuertes siempre fueron honestidad, respeto y sobre todo mucha disciplina. La disciplina es algo constante en ellos, ¿no? Al final del día, un niño no suele ser tan disciplinado y esa era una constante ahí en la casa. Pero pues son de los rasgos que más recuerdo, ¿no? Muy bien. Y dentro de esos valores, ahorita que comentabas sobre la honestidad, sobre el respeto, ¿qué valor crees que te define a ti como persona desde que estás en la niñez hasta en la actualidad? Solidaridad. Solidaridad. Sí, es el más detonante que tengo. ¿Por qué? Porque siempre suelo tener esa inclinación hacia la empatía y hacia el bienestar individual y colectivo en las personas, sin esperar una remuneración o algo a cambio. Es algo que me distingue, es un sello muy, muy distinguible de mi parte. Muy bien. Y ahora que me mencionas esto de la solidaridad, ¿lo practicabas mucho en la vida escolar, es decir, en la primaria, en la secundaria? Es correcto, sí. Muchas veces se enfrentaban, aunque no era muy sonado en aquel entonces, el bullying en las escuelas. Y pues prácticamente yo era la persona que se encargaba de poner un alto, ¿no?, a los agresores y en alguna medida amparar, aunque no legalmente, a aquellos que se encontraban en esa situación. Y pues prácticamente era eso. Mi círculo de amigos se desarrollaba en personas que pues prácticamente estaban siendo totalmente agredidas por otros niños o niñas y era mi forma de... ¿Y nunca se te complicó el que alguien se burlara de ti por defender a las demás personas? Totalmente, era una constante, pero realmente no generaba un impacto en mí lo suficiente como para poder decir que lo dejara de hacer. Era algo que inclusive actuaba como una especie de impulso. Muy bien. Y ahora vamos a ver lo contrario. ¿Qué valor crees que te cuesta llevar a cabo en tu vida personal, laboral y familiar? Creo que la tolerancia. La tolerancia, aunque suena un poco contradictorio respecto de la solidaridad que acabo de mencionar, es que, parafraseando a un colega, y no puedo usar el término porque es un poco agresivo, pero vamos a tratar de parafrasearlo. No hay nada más peligroso que un tonto con iniciativa.
y pongo tonto entre comillas, porque pues sabemos que existen personas que toman decisiones cegadas por emociones y terminan perjudicando a muchísimas personas por esas decisiones, pero a veces son jefes y no se les puede contrariar, no se les puede opinar, y el nivel de tolerancia tiene que subir considerablemente, y es ahí donde uno se topa con esa complejidad, ¿no? De decir que hasta qué grado de tolerancia puedo tener, ¿no? Entonces yo creo que es el más complicado inclusive para todos. Sí, es muy difícil llevar a cabo la tolerancia porque cada persona maneja diferente forma de ver la vida. Para algunos es más importante unos valores que otros. Pero pues yo creo que al final de cuentas siempre hay que buscar cumplir con la mayoría de ellos. Y ahorita que me mencionabas, ¿no?, que algunos se dejan guiar por sus sentimientos, ahí es donde entra la moral. Okay. Entonces yo quiero hacerte la siguiente pregunta, que es: ¿te has dejado influenciar alguna vez por la moral en lugar de ser una persona ética? Ética profesional, ¿no? Me imagino. Teniendo en claro que la ética profesional es la vocación que se requiere a la profesión específica a la que se está hablando, en este caso como abogado, sí es un poco complicado equilibrar entre la moral y la ética profesional, pero también tiene mucho que ver las ramas del derecho a las que se desarrolla uno. Por ejemplo, es más complicado equilibrar la moral y la ética profesional en el derecho penal y en el derecho familiar que, por ejemplo, en el derecho corporativo. El derecho penal y el derecho familiar tiene aristas muy delicadas, es muy noble estas áreas del derecho, y son con un grado de humanidad tan palpable que inclusive los que ejercen esta rama necesariamente tienen que trabajar sus áreas humanas al máximo. Entonces, depende del área, ¿no? Entonces creo que queda claro que, por ejemplo, en el derecho corporativo, al final del día, los documentos que yo elaboro en prevención o en enmienda de cualquier índole dentro de una empresa, pues son netamente eso, ¿no? Entonces no influye o no golpea tanto dentro de la moral. Sin embargo, sí me ha pasado que elaboro los oficios, y los escritos, actas constitutivas, transformaciones de las sociedades mercantiles u otra serie de disposiciones, contratos nacionales, internacionales, y luego nos enteramos que tienen otros fines. Entonces eso ya está fuera de nuestras manos. Claro. Pero sin lugar a dudas, si nosotros nos enteramos de eso previo, pues sí sería una batalla muy, muy, muy campal entre la ética profesional y la moral. Muy bien. Pues ahorita que lo mencionas, yo creo que algunas veces la mayoría de personas hemos recurrido a la moral, porque pues en fin, al final de cuentas somos personas que tenemos sentimientos y fuimos educadas de diferente manera. Entonces, en la ética profesional se tienen que cumplir con las normas de cada profesión, y muchas veces aquí corrompe si practicamos alguna religión o en nuestra familia se practican diferentes los valores. Ahora yo te quiero preguntar, ¿ejerces alguna religión? Actualmente sí, pero como popularmente dicen, soy católico pero a mi manera, ¿no? Sin embargo, aquí hay algo interesante desde el punto de vista científico. ¿A qué me refiero con la ciencia? El derecho es una ciencia social y como tal nos vemos involucrados en otras áreas de las ciencias sociales como sociología, antropología, claro, filosofía y otra serie de disposiciones que son inherentes al ser humano en su individualidad y en su estado colectivo. Entonces,
Lo que mencionabas previo a la pregunta atiende a lo que en términos exactos es la cosmovisión. La cosmovisión es la manera en que vemos la vida con base a las circunstancias reales en las que nosotros nos desarrollamos. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que las circunstancias nos enseñan a que, por ejemplo, andar siempre con pantalón de mezclilla es lo correcto, aunque sea cualquier evento, pues así va a ser nuestro desarrollo y así va a ser nuestra forma de dirigirnos hacia la sociedad. Pero al final de cuentas también queda en cada persona su actuar y sus niveles de empatía para poder relacionarse con otras personas que tienen otra cosmovisión, otra forma de ver la vida. Tocando ese tema que nos acabas de mencionar, ¿a ti te cuesta trabajo relacionarte con las personas? Sí, en alguna medida, en ámbitos laborales. Okay. A nivel personal, creo que soy una persona un poquito más fresca, un poquito más relajada. Me gusta mucho el humor en sus distintas facetas. Pero a nivel profesional... te cuesta, ¿no? La ética profesional que tenemos es muy, muy palpable. No jugamos con nuestro trabajo y eso a veces incomoda, ¿no? Y pues, ¿quién le gusta vivir incómodo? Claro. Pero es algo que nos ha dado resultados a lo largo del tiempo. Muy bien, pues vamos a continuar hablando de estos temas, pero antes que nada quiero preguntarte, ¿cómo estás viendo este podcast? Bastante bien, son temas que creo que son importantes para todas las personas, porque la ética profesional no solo abarca, en este caso, a la licenciatura en Derecho, sino también a todos los profesionales que netamente tienen que dar un servicio a la comunidad, ¿no? Todas las profesiones tienen esa labor de resolver un problema, atender una necesidad, profesiones y oficios también técnicos. Claro, porque pues en las diferentes áreas podemos notar que existe la ética. Por ejemplo, un licenciado en Derecho, pues en el área penal a veces tiene que atender casos que a lo mejor en su moral no lo permitiría, pero la ética profesional marca qué tienes que hacer. Ahora, con esto yo te pregunto a ti, ¿has estado en alguna situación en la que entres en conflicto porque tu moral te indica que lo que vas a hacer está mal? Sí me ha pasado. Cuando fui servidor público durante esos 8 años en el Poder Judicial, pues los que trabajamos dentro del servicio público, actualmente ya no, estoy dentro del área privada, no significa que no me tope con esto, pero es más recurrente en el área del servicio público, porque el servicio público se maneja a través de jerarquías, y estas jerarquías están muy marcadas y muy encerradas, y muy privilegiadas. Sí, en alguna medida también. Y esto no da apertura a un elemento que considero que es elemento vital para cualquier desarrollo de cualquier proyecto de cualquier naturaleza, que es la comunicación. Uh-huh. La comunicación, cuando se rompe, se quiebra, se fragmenta, pone en peligro no solo el trabajo en sí, sino la individualidad y la naturaleza colectiva de esas personas que se encuentran en ese servicio público. Y es así que yo entré en muchísimas ocasiones en ese conflicto netamente, porque había lo que le conocen ellos líneas. Ahí tiene una línea y le pusieron un 4, es una línea que viene desde arriba, o sea, no son órdenes mías, es de superior jerárquico. Okay. Entonces, estás atado de manos, y ahí al final de cuentas no puedes tener una interacción más allá, porque pones en peligro tu recurso económico, tu antigüedad, tus privilegios como empleado, Infonavit, préstamos, y eso naturalmente acarrea problemas en tu familia, en tus hijos si tienes, el auto que debes, etcétera. Entonces
todo eso es un complejo que termina presionando al empleado o al servidor público para orillarse a terminar haciendo algo que no está dentro de sus valores principales. Por ejemplo, después de que muchas veces pasan esas situaciones, ¿no? Y pues terminas haciendo lo que se tiene que hacer, te has cuestionado si lo volverías a hacer o te sentiste mal al hacerlo. Sí me siento mal. Y creo que todas las personas en algún momento cuando se someten a eso se sienten mal, definitivamente. No puedo decir que es una cuestión de convicciones. Un servidor se salió del servicio público precisamente por este tipo de cuestiones. No me gustaba seguir a veces indicaciones que realmente eran erróneas, no solamente desde la moral, sino jurídicamente. Y estás viendo el error latente y aún así deciden que se acate esa indicación, ¿no? Entonces, pero repito, no considero que no es algo de convicción. Considero que sí es mucho más de vocación. Porque hay personas que es muy vinculante a la ética profesional. Porque conozco servidores públicos que disfrutan y aman su trabajo. Y cuando encontramos servidores públicos que disfrutan y aman su trabajo, hay trabajos eficientes, hay resultados eficientes, hay un verdadero sistema de engranaje andando cuando encontramos este tipo de servidores públicos, y que son muy pocos, la verdad, pero los hay, existen. Entonces son ellos los que deciden perpetuar su vida en esa dirección, y que terminando con una experiencia impresionante. Pero desafortunadamente luego a veces son personas que las dejan en ese mismo lugar y no les dan el derecho a escalafón, no se convierten en el superior jerárquico, no se convierten en la cabeza de esa maquinaria, porque temas de ética profesional, corrupción y todo lo demás. Exactamente, se ven coludidas. Muy bien. Vamos a poner un poquito más tranquilo el ambiente, y te quiero hacer una pregunta muy chistosa. ¿Qué harías tú si llegara una invasión zombie? Y todo el mundo va a hacer lo que pueda hacer para sobrevivir. ¿Tú dejarías a un lado tu ética? ¿Qué harías para salvar a tu familia? ¿Para salvar a tus amigos? ¿Hasta dónde llegaría José Alberto para poder sobrevivir en cuanto a la ética? Sí, está buena esa pregunta. Porque ahí vienen los zombies. Porque ya vienen los zombies. Bueno, creo que de ser una pregunta divertida puede terminar en una pregunta un poco aburrida. Pero la moral y la ética que van de la mano. Pues la moral es tu actuar. O sea, ante cada situación, ¿cuál va a ser tu actuar, no? Entonces, la ética pone o justifica ese actuar y le da nombre y apellido, le da normas, le da leyes y todo lo demás. Entonces, la moral surge con base a las necesidades en las que tú creces. Es decir, está bien llegar a un lugar y decir buenas tardes, buenos días, buenas noches, pero porque así lo amerita en el grupo que tú te estás desarrollando, en tu familia, que es grande tal vez, y visitan, por ejemplo, a la abuelita, a la matriarca, y siempre está lleno de tíos, de sobrinos y todo, y pues saludar es como una costumbre de cordialidad, exactamente, muy latente, y que permite el desarrollo de otras prácticas en ese momento. Ahora bien, en una invasión zombie no hay ningún contexto o antecedentes, salvo las películas de ciencia ficción, que nos puedan dar pautas de cómo desarrollarnos en este tipo de aspectos, más aún que estamos hablando de que la calidad de ser humano queda inhabilitada. Convertirse en un zombie, no sé por qué estoy diciendo esto, pero que convertirse en un zombie, entonces por lo tanto queda en alguna medida inhabilitada esa disposición humana
y por lo tanto sería muy complicado poder decir no fue ético o no fue moral golpear con un bate al zombie, ¿no? Claro, pero por ejemplo, supongamos que llegan los zombies a tu casa y se tienen que ir corriendo y agarras a tu familia y vámonos, pero los carros no sirven y ves que una viejita se cae. Pero ¿es la viejita o eres tú? Y dices, no sé qué hacer porque es la primera vez que sucede este tipo de cosas. Okay. Y te pones a pensar, ¿podría ser un familiar mío que nadie quiso ayudar? O, no, pues me vale, yo voy a salvar a mi familia. ¿Qué harías tú? Wow, tendría que estar ahí para poder saber exactamente, analizar todas las circunstancias, ¿no? Qué tan lejos está el zombie, qué tanto, qué tal sí, qué tal no, si está destruyendo el piso, no se está destruyendo, si estoy viendo que la viejita ya está a punto de colapso, no sé, o que ya está a punto de recibir una mordida del zombie, pues ya no me acercaría. Tendría que ver muchos factores, pero en general mi yo sería, me detengo y la ayudo. Pero si las circunstancias se prestan para decir... Lo intentarías, ¿no? Sí, claro, lo intentaría, pero si las circunstancias ponen en peligro a mi familia, no, yo creo que no. Pero si hay una pequeña oportunidad, si hay algo de oportunidad, yo creo que sí lo haría. Muy Repito, porque soy muy de ese. Muy solidario. Bueno, pues ahora que hablábamos un poquito de esto, ¿nos podrías mencionar alguna moraleja que hayas vivido? Moraleja. Sí, que tú digas, esto me marcó en cuanto a la ética. Sí, híjole. No lo estudié. Una enseñanza. Una enseñanza, algo que te haya marcado y que digas, debí ser más amable, debí ser más así. Pues cuando era muy marcado este asunto de la ética, sobre todo de la moral, cuando trabajé en el Poder Judicial, específicamente en el área de Derecho Penal, porque ahí se tiende mucho a prejuzgar. Uh-huh. Es decir, llegaba una persona detenida y nosotros recibíamos la información de qué es lo que sucedió. Y a pesar de que sabemos que es el Ministerio Público quien está redactando, o sea, está siendo parcial, está definiendo su postura, su pretensión, aún así dábamos por hecho que eso fue lo que sucedió. Okay. Y digo dábamos porque en una oficina, en una oficina pues sí es trabajo, pero también somos seres humanos y platicamos de lo que sucede y pues entre esa misma plática empezamos a prejuzgar a cómo el Ministerio Público describió a esta persona como una persona súper salvaje, súper tal, y muchísimas cosas muy fuertes. Y luego conocemos a la persona y venimos a prejuzgarlo de que mira, se ve todo tranquilito, pero se ve que hizo esto y aquí y allá. Y como obviamente lo sometemos a todo el proceso, en una parte del proceso surge la verdad, o la verdad jurídica, y resultó que no, que todo era mentira, que no era así como lo plantearon, y que el Ministerio Público realmente hizo un trabajo defectuoso, agresivo. No solo aunque todos lo hagan, sino que me tocó verlo, en ese caso, pues. Y en ese momento dije, nosotros hablando muy mal de las personas, sin tan siquiera dar esa oportunidad que un juzgado debería permitir, ¿no? Claro. Entonces eso se vive, en los 8 años que estuve, se vive en los juzgados, pero sin lugar a dudas el juzgador, el juez, juega un papel muy importante ahí con sus trabajadores, sus secretarios, sus auxiliares, para poder guiarlos a tener una perspectiva imparcial, objetiva, que pueda dar prioridad a la justicia, ¿no? Muy bien, creo que realmente para eso son los procesos, para que no juzguemos a la primera y digamos, esta persona hizo tal cosa y va a la cárcel. Entonces, pues, en el caso del Ministerio Público, pues, muchas veces redactan por redactar y nosotros a veces no cuestionamos si realmente pasaron así las cosas, pero pues creo que de ahí te quedó una lección muy grande, ¿no? Es correcto, sí, a trabajar con mucha objetividad e imparcialidad.
Muy bien, ya para finalizar este gran podcast, antes de hacer la última pregunta, ¿quieres agradecer a alguien? Agradecer, pues a ti por invitarme y formar parte. Muchas gracias, igual a ti por venir. Y la pregunta es, ¿qué valor te parece más importante y por qué? Actuando de manera un poco sesgada, yo creo que el que más profeso, ¿no? Que es el de solidaridad, porque creo que es el que abraza a más valores, como la honestidad, porque hay que ser muy honestos con uno mismo para poder saber si eres capaz de adherirte a alguien más, de ayudar, ¿no? a las personas, de ayudar a las personas. También la tolerancia juega un papel muy importante, la disciplina de hacer algo al respecto. Creo que inclusive traigo este valor de solidaridad porque actualmente con este asunto del amor propio, con este asunto de prevalecer los intereses individuales, a veces se pierde un poco el interés colectivo que se necesita para poder avanzar como sociedad, como equipo, como familia. En todas las áreas nosotros los seres humanos somos entes naturalmente sociables, no podemos vivir en soledad. Entonces, como entes sociales, creo que la solidaridad juega un papel muy importante en nuestras vidas. Creo que concuerdo contigo, así como mencionaba Aristóteles, ¿no? Que el ser humano es sociable por naturaleza. Y al final de cuentas habrá algunas personas que no les gusta socializar, pero se tiene que hacer. Claro, y de hecho las personas que a veces retraen un poco a nivel social, al final también tienen grupos sociales, tal vez más reducidos, más específicos, pero los tienen, ¿no? Entonces, y cuando no se tiene, pues nos enfrentamos a situaciones más complicadas como el suicidio, como la depresión y otras cosas más que son afectaciones muy fuertes. Muy bien, y ahora sí, con esto cerramos el podcast. Gracias a nuestro amigo José Alberto por venir el día de hoy. Esperemos que tengamos más podcasts y más invitados. Pues un saludo especial al licenciado Luis Méndez, que de seguro está escuchando esto. Hola, mucho gusto. Claro que sí, saludos a nuestro gran amigo Luis Méndez. Igual queremos mandarle saludos a nuestro patrocinador Lala. Y es todo por hoy. Muchas gracias a todos los oyentes de este gran podcast La Conciencia. Esperemos verlos en el próximo capítulo porque tendremos a unos invitados muy especiales. Y nos vemos en la próxima. With a new style, got a new